¿Por qué Dios quiso matar a Moisés de camino a Egipto si él lo mandó? Éxodo 4:24. Está súper interesante. Hay una página muy buena que les voy a recomendar, aprovechando ahorita este ejercicio, que se llama God Questions, y ahí tiene generalmente respuestas muy buenas. Yo hay veces que le he consultado, tiene explicaciones muy profundas, y alguna vez recuerdo que investigué y son varios autores, varios pastores. No es como que una persona hizo un blog, porque es muy peligroso de repente andar preguntando a quien no sabes, ¿verdad? Ahí en internet, y esta solamente en alguna ocasión estuve en desacuerdo con la respuesta que daba, pero era más que nada por una diferencia en la orientación doctrinal, pero fuera de eso ha sido muy, muy buena. Entonces, aprovechando, se las voy a leer tal cual. Vamos a ver qué nos dice aquí, y como les dije, vamos a aprender todos, porque eso sí, yo no lo había meditado, está interesantísimo. Y vamos a ver qué respuesta nos da. Tras algunas objeciones iniciales, Moisés aceptó la voluntad de Dios, recogió a su familia y emprendió el viaje hacia el oeste. Entonces ocurrió algo extraño y preocupante, y aconteció que en una posada en el camino el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Este inquietante incidente en el que Dios iba a matar a Moisés no se explica completamente en el texto, pero podemos hacernos una idea de lo que ocurrió. Y dice aquí, he aquí las pistas. Dios quería matar a Moisés. Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal y circuncidó a su hijo. Tras la operación, Séfora tocó los pies de Moisés con el prepucio. Séfora llamó a su marido esposo de sangre, refiriéndose a la circuncisión, y en ese momento Dios lo dejó. Es Éxodo 4:26 cuando dice que Dios lo dejó. Entonces dicen aquí estos autores, basándonos en el hecho de que Dios iba a matar a Moisés, suponemos que Moisés había cometido algún pecado contra Dios. El hecho que la circuncisión del hijo de Moisés hiciera que el Señor cediera indica que el pecado de Moisés fue no circuncidar a su hijo. El hecho de que Séfora y no Moisés realizara la operación sugiere que Moisés era incapaz de hacerlo por sí mismo. Dice, la misma conclusión se ve apoyada por el hecho de que Séfora tocara los pies de Moisés con la prueba de la circuncisión. Esto sería más natural si Moisés estuviera postrado en cama, y sí, Moisés estaba confinado a la cama. El método que Dios estaba utilizando para matarlo era probablemente algún tipo de enfermedad. Así que, por lo que podemos decir, Dios está amenazando con matar a Moisés porque éste no había circuncidado a su hijo. La pregunta entonces es, ¿por qué ese pecado en particular estaba siendo juzgado tan severamente? Seguramente había otros pecados de los que Moisés era culpable, y sin embargo, Dios decidió aplicar la pena de muerte por una falta de circuncisión. La respuesta se remonta probablemente a la época de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, dice, y estableció un pacto con él, le cambió el nombre por el de Abraham y le dio una señal del pacto, la circuncisión. Posteriormente Moisés escribió este relato. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. Y bueno, cita a todo, lo voy a brincar, cita Génesis 17 del 9 al 11 y del 13 al 14, donde Dios le había dicho a Abraham que tenía que practicar la circuncisión. Y continúa la explicación. Dice, Moisés como descendiente de Abraham había sido circuncidado, pero por alguna razón él no había circuncidado a su propio hijo. Podría ser que Moisés, como pastor de Madián durante 40 años, había renunciado a vivir como un hebreo, o tal vez supuso que ya estaba apartado de su pueblo, así que ¿para qué molestarse con la señal del pacto? Buenísima respuesta. Ahorita quiero explicar un poquito más lo que estamos aprendiendo y meditar en algunas cosas que se vienen a la mente, ¿verdad? Dice, el problema era que Moisés iba a Egipto a rescatar al pueblo circuncidado de Dios de los egipcios incircuncisos. Había una clara distinción entre esclavos y opresores, pero Moisés, el líder del pueblo, estaba desdibujando la distinción en su propia familia. Además, Moisés iba a ser el legislador de Israel, y no estaría bien que el legislador fuera un transgresor de la ley. Parte de la ley exigía la circuncisión. Que Moisés tuviera un hijo incircunciso sería descaradamente hipócrita, y la hipocresía nunca es buena en un líder nacional. Entonces sí causa la confusión, porque bien lo mencionamos, no dice Moisés no quiso, Moisés se rehusó o algo por el estilo, pero el hecho de que haya sido su esposa después deja ver de manera implícita que Moisés no lo había hecho, ¿verdad? Entonces él estaba en rebeldía delante de Dios. Pero más allá de la rebeldía, lo que meditaba ahorita que leí esta explicación es que efectivamente la circuncisión era
la señal del pacto. No es que por circuncidarte tú te volvías hijo de Dios o pueblo de Dios, sino que Dios llama a su pueblo y la circuncisión era una señal. Entonces, cuando Moisés no circuncida a su hijo, él está pues quitando esa señal, ¿verdad?, que expresaba la diferencia entre ellos y el resto de las naciones. Es como Sansón, por ejemplo, se me vino a la mente. Él era nazareo a Dios de nacimiento. El nazareo hacía un pacto que consistía de tres cosas, tres señales. El pacto o el voto era un voto de santidad y trataba, ¿verdad?, más bien tenía tres señales, que era no tocar nada que estuviera muerto, no tomar vino y no cortarse el cabello. Cuando Sansón pierde la fuerza no es porque le cortaron el cabello, es lo que se ha predicado incorrectamente muchas veces, pero la Biblia dice que Sansón pierde la fuerza cuando el espíritu se apartó de él. El espíritu se aparta de él cuando se termina de cortar el cabello, porque era la tercer parte del voto que él ya había violado. Anteriormente él había tomado vino y él había tenido contacto con un cuerpo muerto de un león de donde tomó miel. Entonces, cortarse el cabello fue romper la última parte del voto que le faltaba, y es una manera de decirle a Dios, pues no me interesa ya estar apartado para ti y servirte. Entonces, con Moisés sucede algo similar. Al no circuncidar a su hijo, pues él está violando esa señal del pacto, ¿no? Él, no de forma textual y literal, pero de forma implícita le está diciendo: Señor, pues yo no voy a continuar contigo. Parece que es el mensaje que está mandándole, y por eso la ira de Dios es tan severa que le hiere. Y no podemos nosotros generalizar y decir, pues siempre que alguien está enfermo es porque pecó, pero sí es un recordatorio que muchas veces el Señor permite que caigamos en cama para que meditemos. No quiero generalizar, vuelvo a insistir, porque hay mucho cristiano legalista, como los amigos de Job. Pecaste, seguro es porque te enfermaste, seguro es porque pecaste. No necesariamente, ¿verdad? Job no había pecado y Dios permitió que cayera en cama. Pero en el caso de Moisés, sí fue su rebelión, implícita o explícita, el hecho que de alguna forma, como lo quieras ver, él se está negando a continuar con esa señal que sería lo que toda la descendencia del pueblo de Dios mostraría como un símbolo de su distinción con relación al pueblo que no era de Israel. Y Moisés le está diciendo: no, mi hijo no va a continuar con eso. Es una forma pues de separarse del pueblo de Dios, o de no identificarse con el pueblo de Dios. Y entonces el Señor pues le quita su favor a Moisés, su bendición. Probablemente, como lo estamos leyendo, pues Moisés adquiere una grave enfermedad porque estaba tirado en cama y estuvo a punto de morir. Entonces, no seamos legalistas y digamos siempre que alguien está enfermo es porque pecó, pero cuando estemos en cama aprovechemos para meditar: Dios, ¿hay algo que me quieras hablar? ¿No? O cuando hay alguna crisis económica, siempre que hay algún varón sin empleo, que no avanzan las cosas, le digo: ¿hay algún pecado oculto que le tengas que entregar al Señor? No digo que sea la razón, pero como un médico pues tenemos que ir descartando las posibles causas, ¿verdad?